Hola, hola, mis apreciados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Estamos de nuevo para compartir la esperanza bendita de la salvación a través del Evangelio. Saben, lo que voy a compartir ahora no es la primera vez que voy a hacerlo, ni la última. Estaré compartiendo hoy un asunto que yo les dije en una ocasión, es una de las preocupaciones que hay en mi mente con relación a lo que los adventistas, es decir, los que esperamos el advenimiento de Jesús, creemos con relación al hecho del regreso de Cristo. Porque se ha hablado mucho acerca de el rapto, y en estos momentos hay mucha gente que está diciendo, bueno, el rapto pronto se va a dar, y nosotros decimos, sí, Jesús pronto va a venir. Claro, antes de ello tienen que acontecer más cosas todavía. Así que hoy lo que quiero compartir es esto justamente, rapto secreto versus segunda venida. No será un estudio exhaustivo, por lo tanto seguiremos hablando, porque en una próxima presentación daremos a conocer de dónde vino esta idea, quién fue el promotor, dónde nació y quién fue el promotor en América. Bueno, el texto clave que vamos a usar hoy para entrar en estudio se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y los versículos 37 al 41. Vamos a orar para entrar en estudio. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios eterno, por darnos el inmenso privilegio de poder compartir las buenas nuevas de tu palabra. Usa nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón, y bendice a aquellos que con paciencia y con diligencia también escuchan de tu palabra. Tu bendición sea para ellos y para este siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El texto dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. De aquí, en lo que vamos a estudiar, al final llegaremos a una conclusión. La conclusión de quiénes serán los tomados y quiénes serán los dejados. Pero entre tanto, tenemos que ubicarnos en lo que dice el texto, que la venida, que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Así que ahora, para que estudiemos y para que ampliemos un poco y podamos reflexionar también, vamos a remontarnos en nuestro estudio de hoy al tiempo antes del diluvio. Y vamos a mencionar algunas cosas a fin de poner un marco, a ponerle marco
a lo que vamos a estudiar. Y vamos a pensar en el mundo antes del diluvio. Vamos a pensar en cuál era la experiencia que vivía nuestro mundo entonces. En primer lugar, vamos a mirar cuál fue la razón por la cual se corrompió el mundo antes del diluvio, según Génesis, capítulo 6, 1 al 5. No vamos a leer quizás todo el pasaje, pero vamos al libro del Génesis para poder entonces mirar la razón por la cual se corrompió el mundo según el libro de Génesis. Dice Génesis 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que aquí miramos que fue porque se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Así que allí tenemos la razón por la cual el mundo se corrompió. El mundo se corrompió. Así que cuando los creyentes se unen con los incrédulos, vamos a sacar aquí una aplicación. Cuando los creyentes se unen con los incrédulos, los creyentes casi nunca, y digo casi porque algunas veces sí ocurre, pero los creyentes casi nunca convierten a los incrédulos. Generalmente son los incrédulos los que arrastran a los creyentes a la incredulidad. Y como dije, hay excepciones, pero parece que la balanza se va del lado a favor del incrédulo, y entonces el creyente termina cayendo, porque si el creyente está en una posición más alta y el no creyente está abajo, entonces, ¿qué pasa? Que ese peso que tiene allá abajo termina por atraerlo. Termina por atraerlo, como la gravedad, porque la gravedad empuja más, por supuesto, es hacia abajo. Encontramos que Dios le iba a dar al mundo un periodo de gracia en este pasaje bíblico. Un periodo de gracia. Dios siempre ha dado periodos de gracia. Lo hizo después. Lo hizo con el pueblo de Israel mucho más adelante, alrededor de los años 500. Para ser exactos, nosotros tenemos ahí la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, donde se le dice al pueblo de Israel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, ese fue un periodo de gracia. Ahora, aquí, antes del diluvio, todos sabemos que los años fueron 120 años. Dios dijo al mundo que se había
vuelto contra él, que se había vuelto tan malo, solo les daré 120 años. Eso le dijo a Noé, que construyera un arca. Y entonces, durante ese periodo, dijo el Señor, que su espíritu iba a contender con los corazones humanos. Por eso, Génesis 6:3. Génesis 6:3. Lo tengo aquí. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que allí estaba Dios interviniendo. Sí, dijo él, está bien, se han revelado, pero vamos a darles un tiempo. Y este tiempo van a ser 120 años. Y allí está que el texto dice, no contenderá mi espíritu. No contenderá mi espíritu con el hombre. Así que el Espíritu Santo iba a hacer esa obra. El Espíritu Santo iba a predicar, que es justa a través de Noé, que es justo de lo cual habla el Nuevo Testamento, cuando Pedro dice que Cristo, a través de ese espíritu, predicó a espíritus encarcelados, o sea, prisioneros allá en el pasado, prisioneros en el pecado, y que lo hizo a través de Noé, no que él haya ido al morir. Así que claro otra vez esto, pero que voy a seguir predicando sobre estas cosas. Entonces el Espíritu Santo iba a intervenir en esta obra especial a través de Noé. El Espíritu Santo iba a contender a través de la predicación que hizo Noé, de quien se dice en 2 de Pedro 2:5 que fue un pregonero de justicia. 2 de Pedro 2:5. Así que llamó a la gente a vivir vidas justas. Hebreos capítulo 11 y el verso 7. Saben, si hoy en día, para ti, mi querido hermano, para ti que predicas el Evangelio, no te desesperes. Yo me desespero cuando veo y hago un llamado en una iglesia y aparece que solo uno, y a veces ni una persona responde al llamado. Sabiendo uno que hay personas, que hay corazones allí, que están en el valle de la decisión, y que uno llama, y quisiera verlos romper las cadenas, y no ve ningún logro. Pero este pastor, el pastor Noé, tuvo 120 años. Imagínate, si un pastor hiciera una gran campaña hoy en día y solo su familia llegara y se bautizara, nosotros diríamos entonces que ese pastor no sirve, que fue un fracaso la campaña. Eso diríamos hoy en día. Pero no fue un fracaso, por supuesto. Salvó a su familia. Entonces, nunca allá había llovido, y la tierra era regada por un vapor de tierra. Así que el mensaje de Noé, o que Noé dijera que iba a llover, no era para ellos científico. Así que no creyeron, como muchos hoy no creen, porque
a muchos no les parece científico lo que nosotros predicamos o decimos. Pero Noé, dice la Biblia, creyó en Dios. Noé creyó en Dios. Qué hermoso. Algunos creyeron, por supuesto, en la trayectoria, pero fueron muriendo. Ahora lo sorprendente es, en un momento, cuando llega el final del tiempo de los 120 años, cuando los animales vinieron al arca, y Noé les dio la bienvenida al arca. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiso enseñar Dios con este gran milagro? Que los animales oyeron la voz de Dios. Y la gente no. Significa que los seres humanos habían alcanzado un nivel más bajo que las bestias. Un nivel tan bajo, al punto de no entender y oír la voz de Dios. Ellos habían bajado mucho más que las bestias del campo. Así que no tenían conciencia para oír la voz de Dios. Y si ustedes dudan lo que decimos, segunda de Pedro capítulo 2, allí dice, donde se describe la sociedad antediluviana. Génesis 7:16 dice así. Génesis 7:16. Y los que vinieron, dice, fueron macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. Así que el significativo, quiero decir, de que el Señor permitió que entraran macho y hembra. De los limpios, 7 parejas. De los inmundos, 1 pareja. Así fue. Y Jehová cerró la puerta. Y no había manera de que alguien más entrara. Ahora, ¿cuándo se perdió entonces el impío? Cuando se cerró la puerta, mi querido. Cuando se cerró la puerta. O no había más oportunidad al cerrarse la puerta. La puerta se cerró para ellos, la puerta de la gracia. Te digo ahora entonces, la puerta de la gracia se cerró antes que fueran destruidos. Así que no fueron destruidos de una vez, no. La puerta se cerró antes de que fueran destruidos. ¿Se han preguntado por qué Dios no hizo que lloviera el mismo día que cerró la puerta? 7 días sin llover. Quizás no te habías dado cuenta de eso. 7 días sin llover. 7 días de angustia. Eso representa algo. Eso representa ese tiempo de angustia que ha de vivir el pueblo de Dios, la iglesia, antes de su rescate. Y los impíos no sabrán o no sabían. Ellos no sabían que estaban perdidos. Eso fue lo peor. Se cerró la puerta, se cerró la gracia, pero los impíos no sabían que estaban perdidos. Entonces, ¿con qué evento se compara? Ahora venimos ya para ir cerrando este estudio, para comprender esto. ¿Con qué evento se compara el diluvio ahora? Y ahora
Vamos entonces nuevamente al Evangelio de Mateo, para que podamos entender lo que pasó. En Mateo capítulo 24, 37 al 41. Vamos a leer aquí, donde el pasaje bíblico nos dice así. Vamos de nuevo. 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron, escucha bien mi querido hermano, la palabra de Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. No se dieron cuenta que estaban perdidos. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces, pensemos cómo fue la cosa. ¿A quiénes se llevó? ¿A quiénes se llevó? Se los llevó a ellos. El diluvio se los llevó. Entonces, ¿quiénes quedaron? Porque la Biblia habla también de Lot. Y aquí dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, quienes enseñan el rapto dicen que ellos van a ser tomados y el otro dejado. Pues mi querido hermano, usted no está viendo la Biblia ni interpretando la Biblia como dice aquí. Aquí dice que quienes fueron tomados fueron los que se perdieron. El diluvio se los llevó a todos. Así que cuando dice uno tomado, es el que es el que se pierde. Y el que es dejado es el que se salva. Ay, ¿cómo comprobamos esto? Vamos a ir a Lucas para buscar algunos pasajes. Lucas 17, 26. Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 17, 26, 27. Dice aquí, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, versículo 28, 29 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió del Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas 17, 34 dice aquí, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. El tomado es el que es destruido y el dejado es el que vive para siempre. 34 al 36. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Eso está allí, tomado y dejado. Entonces, la Biblia nos da realmente respuesta de todo esto. Hay una palabra hebrea llamada shawar, que quiere decir dejar. Vamos a usar algunos pasajes
del Antiguo Testamento para ver y mirar y comprobar que esto de dejado significa el que es salvo. Josué, capítulo 8, verso 8. Vamos al libro de Josué, capítulo 8, versículo 8. Josué, capítulo 8 y verso 8. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Así que, ¿qué pasaba? Cuando cuando tomaban una ciudad, ese es el que perdía. El versículo 22 de este mismo capítulo de Josué 8, 22, dice: y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. No quedó ninguno de ellos. Así que los que no quedan son los que se pierden. ¿Ve? Entonces, allí encontramos en Josué 8, que el versículo 8 dice: los tomados. Los tomados son los destruidos. Isaías 24:1. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, capítulo 24 y el verso 1. Isaías 24:1. Dice aquí: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. A sus moradores. Al versículo 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. En los versículos 6 y 18 del mismo capítulo 24 de Isaías, verso 6 dice: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. En Jeremías, bueno, no te leí el 18. 18 dice: y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que se saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Te comparto también del libro de Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4, verso 23 al 27. Esto tiene que ver con el final de la historia. Capítulo 4, verso 23 al 27. Dice así: miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. El tiempo se me ha ido. Ahora, ¿quiénes quedan cuando Cristo viene? Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Voy al Nuevo Testamento para dar una cita del Nuevo Testamento. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 7 al 9. Segunda Tesalonicenses 1, 7 al 9. Ahí está. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que los que quedan vivos son los salvos. Ellos son los que van a quedar, los que quedan vivos. Primera Tesalonicenses 5:3. Mira lo que dice. Primera Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. Mi querido hermano, no seremos raptados, porque Jesús no viene para raptar a su iglesia, porque es suya. Jesús viene como ladrón, porque los que se pierden no sabrán, no estarán preparados para la espera. No estarán preparados. Mas vosotros, dice hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para el creyente, Jesús no viene como ladrón, porque lo estamos esperando y sabemos cómo es que Él vendrá. Mi querido hermano, el que será tomado es el que se pierde, el que será dejado es el que se salva. Así que Dios te bendiga. Creo que debo terminar con esta cita de Primera Tesalonicenses 4, 16. Vamos a ver. 14 al 16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los llevará allá. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el versículo 15 dice, los que habremos quedado. Hermanos queridos, los que se pierden son los tomados, los que quedan son los salvados. Allá, en el tiempo de Noé, los que quedaron fueron los salvos. Ellos fueron los que quedaron. Los otros se perdieron porque el diluvio los tomó y los destruyó a todos. Prepárate, mi querido amigo, para que cuando suceda el arrebatamiento, no el rapto secreto, cuando suceda el momento de ser arrebatados al cielo, llevados al cielo, iremos con el Señor Jesucristo si hemos hecho su voluntad. Abre tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón. Dios te bendiga y no dudes en compartir lo que comparto contigo. Ministerio Bíblico SMIN.